Héctor, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Ya estamos ahora sí, Muy buenos días. ya estamos transmitiendo. Por acá iniciamos. Tenemos invitado especial al licenciado Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, y aparte de ese título que lo acompaña, amigo personal, puedo jactarme de eso. Me da mucho gusto, te agradezco que nos acompañes, Héctor, para platicar de los temas de actualidad que han estado muy en refuego. Ahora me comentaban que hasta en la mañanera salió el tema que de las restricciones de movilidad. Beto, nuevamente buenos días, gracias por buenos días. acompañarnos. Te comparto, Héctor, que estamos aquí comiendo unas empanaditas de cocorit. Te puedo mandar virtualmente una para allá. Pero, entrando en detalle, Héctor, ¿cómo has visto las medidas que se han implementado en el gobierno del estado de Sonora referente a la no movilidad? Y luego, que yo he visto que lo han tratado o han ensalzado gobernadores como el de Nuevo León y el de Jalisco. Yo hace unos momentos ponía en Twitter que felicitaba a la gobernadora por la medida, que sin lugar a dudas es difícil, pero desconozco si sea legal. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Va más allá lo importante que lo legal Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Sí, con gusto le contesto. Fíjate que estas medidas que se han implementado por el gobierno del Estado a través del Consejo de, de Salud han generado muchas polémicas porque restringe el libre tránsito de las personas, que está previsto por el artículo 11 constitucional. Si nos pusiéramos en un plan muy ortodoxos respecto a la legalidad de esta determinación, creo yo que puede caer en una en una situación situación de que de es que una, es es una determinación de carácter inconstitucional. A simple A vista. simple vista, ¿Por qué? ¿por qué? Porque Porque hasta el día de hasta el hoy, día de hoy el el Ejecutivo Federal, Ejecutivo Federal, en términos del en términos artículo del artículo 29 29 constitucional, constitucional, no ha no ha emitido emitido un un decreto de decreto de restricción restricción de de tránsito, tránsito, no ha no ha emitido emitido una una suspensión o suspensión o limitación limitación de las de las garantías que garantías tutelan que los derechos tutelan los derechos fundamentales. Yo estimo que el Consejo Permanente de Salubridad Federal, cuando emitió el decreto del 31 de marzo y donde se establecen las actividades fundamentales, prioritarias, también debió de haber tocado el tema del lema quédate en tu casa, porque hasta antes de las restricciones que ya se empezaron a hacer obligatorias, era una invitación que se hacía a la ciudadanía, a la comunidad, a que permanecieran en sus domicilios, porque hasta el día de hoy no se ha creado una vacuna contra el virus y lo único que se ha encontrado como de mayor efectividad es el que permanezcas aislado, que permanezcas recluido en tu domicilio para que no corras el riesgo de contaminar o de que te contaminen. Porque no olvidemos que hay personas asintomáticas que lo tienen y no saben porque no presentan ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, lo ideal, lo técnico, lo jurídico, lo constitucional era que el Consejo Permanente de Salubridad Federal, así como dijo que actividades eran esenciales iguales, también debió de haber establecido lineamientos de carácter constitucional en cuanto a la movilidad y tránsito de las personas, y no lo hizo. Pero aquí hay un punto que es importante destacar y que es una realidad
tránsito de las personas previstos por el artículo 11 y tenemos el derecho fundamental del derecho a la salud, y que es una obligación del Estado, del Estado mexicano y de las entidades federativas en su esfera de competencia, de proporcionárselas a los ciudadanos, a las personas. Y para poder llevar a cabo este servicio público de salud, se tienen que adoptar medidas encaminadas a que generen un resultado. Y resulta que la medida más idónea, la medida más efectiva que se ha encontrado es el quédate en casa. Y por una parte, frente al problema de salud, tenemos el derecho de transitar. Entonces aquí se está generando una colisión de derechos fundamentales, que es el libre tránsito de las personas por un lado, y por otra parte, el derecho a la salud. Y entonces aquí se tendría que hacer una ponderación sobre, como se trata de derechos fundamentales que están dentro de un mismo marco constitucional y tienen el mismo nivel, se tiene que hacer una ponderación para poder determinar qué derecho tendría que prevalecer sobre cuál de los dos derechos tendría que prevalecer. Y entonces, por un lado, tenemos el derecho a transitar y por otra parte tenemos el derecho a la salud generado por una contingencia sanitaria, sobre la cual no hay discusión, sobre lo cual está ampliamente, esto se ha discutido ampliamente. Entonces, yo estimo que al margen de aspectos constitucionales que la autoridad federal no ha previsto, se están tomando decisiones en Sonora, en las entidades federativas, de alguna manera decisiones de hecho, pero que llevan la finalidad de evitar el contagio, de evitar que esta pandemia continúe permanente en nuestra entidad. Y yo entonces me inclinaría en ese ejercicio de ponderación de que debe prevalecer la salud sobre la movilidad personal, sobre el tránsito de las personas. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, el derecho a la salud es un derecho que debe tener una preeminencia sobre el tránsito de las personas. Ahora, ¿por qué se endureció la mano? ¿Por qué se ha llegado a los arrestos y a las multas? Porque los ciudadanos no hemos tenido conciencia, no nos hemos sensibilizado de que es un problema real, de que es un problema verdadero, que hay una afectación a la salud que no se discute. Entonces, ante la falta de resultados de las invitaciones que se hacían, de las recomendaciones, se optó por establecer situaciones coercitivas para que la ciudadanía, ante la contumacia, ante la rebeldía, por la falta de atención, sea obligada a que permanezca en sus domicilios. Entonces, sí hay un aspecto de carácter constitucional, pero también tenemos un problema de salud pública que es grave, que es evidente, y que al día de hoy la única vacuna que se ha determinado por todos los países que se han visto involucrados y que les ha dado resultados es que permanezca aislado para que no haya mayor contaminación. Y entonces yo estimo que aun y cuando no hay un decreto federal por parte del Ejecutivo, creo yo que la medida esta tiene una utilidad práctica, tiene una utilidad objetiva, tiene una utilidad en bien de la comunidad, en bien de la sociedad. Ahora bien,
cuando las cosas no son suficientemente claras, cuando no tienen un soporte legal, generan graves problemas de interpretación por parte de quien las esté ejecutando, en este caso, la policía. Entonces, aquí se tienen que tirar instrucciones muy claras, muy contundentes, por parte de los mandos policíacos, municipales, estatales, para que el buen criterio prevalezca, para que no sean circunstancias en donde se estime al ciudadano o bien indebidamente se le aplique una sanción de carácter económico o de carácter físico mediante un arresto. Y entonces deben de tener muy claro que es la última medida que deben de aplicar, el infraccionarte o llevarte ante un juez calificado. Esa medida extrema debe de ser aplicada ya ante una situación de rebeldía en donde el ciudadano, en donde se le está informando, se le está diciendo y pese a ello no está cumpliendo. Entonces aquí el llamado sería para las autoridades municipales también, porque son fundamentalmente agentes de la policía preventiva, para que no vean la infracción ni el arresto como una medida a aplicar en forma ilegal. En todo caso debe de haber un apercibimiento, debe de haber una llamada de atención, deben de interactuar de manera verbal y dejar la sanción como última alternativa, como ya una situación extrema ante la contumacia del ciudadano. ¿Por qué? Porque si de por sí es una situación difícil permanecer tantos días en tu domicilio, hay personas que necesariamente tienen que salir porque no tienen otra alternativa. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Hay personas que si no trabajan hoy, mañana no comen. Y esas cosas el Estado las debe de visualizar, porque hay muchas personas que comentan, sí me puedo quedar en la casa, nada más que una mañana no tengo para darles el desayuno a mis hijos. Y estamos hablando de las personas que lavan carros, estamos hablando de las personas que hacen jardines en los domicilios, estamos hablando de las señoras que salen a lavar, salen a planchar, de las personas que realizan trabajos informales, de las personas que se dedican a vender alimentos, tacos, jugos. Esas personas viven al día. Entonces, en esos supuestos, la autoridad debe usar el criterio de decir, estas personas no andan realmente por gusto en la calle y se tiene que evitar la sanción, se tiene que evitar el multarlo, porque pues son casos excepcionales que debemos de entender y debemos de comprender que quienes no se quedan en su casa, en muchas de las ocasiones es porque salen a buscar el sustento. Ahora, Héctor, dos situaciones. ¿Por qué las infracciones son diferentes por municipio? Una pregunta. Y la otra es, todas las infracciones, el municipio, de acuerdo con su ley de ingresos, no puede recibir ingresos si no están plasmados en ella, en la ley de ingresos anual. ¿Y en qué catálogo de cuentas o de infracciones de falta al bando de policía o en gobierno entrarían estas partes? A lo que voy es que si no se aclara bien a la ciudadanía perfectamente dónde están esa señalada, esa falta a la autoridad, es donde crea la suspicacia, donde, caray, pues, ¿y por qué es arbitrario? ¿Por qué me multan con 2.800 pesos en Hermosillo y con 3.000 en Ciudad Obregón y con 800 en Navojoa, etcétera? ¿Qué es lo que recomendarías tú que se hiciera para que se implementara una medida a fin de cuentas? Si es una medida señalada e implementada o sugerida por el gobierno del estado, ¿cómo le podrían hacer para darle mayor transparencia a esto, no? Sí, mira, la ley de tránsito es estatal y hay un reglamento. Entonces, el punto es que no pueden estar aplicando ese
variación. En principio debo decirte que por mandato constitucional, las multas que apliquen los jueces calificadores a jornaleros, a personas que viven de su salario mínimo, no pueden exceder de un jornal. Eso es definitivo. Claro. Número uno. Número dos, debe de haber una homogenización de los montos que se aplican por concepto de las infracciones que estiman que se están cometiendo. Yo ayer tuve en mis manos una multa en donde citaban los artículos que se estaban violando. Y citan el artículo 1, el artículo 2 de la ley de tránsito, y me fui a ver qué es lo que dicen los artículos. Los artículos no dicen nada relacionado con la infracción que se está generando. Es decir, la ley de tránsito no prevé expresamente que una persona vaya, que solo una persona vaya a bordo del vehículo, ¿verdad? No lo prevé. Eso es una determinación que sacó el Consejo de Salud, y por eso yo insisto en esa parte de que las multas, las sanciones administrativas deben de ser la última razón, la última ratio de aplicarse. ¿Por qué? Porque si nos ponemos muy escrupulosos, la ley de tránsito no prevé las sanciones, esas multas que se van aplicando los agentes de tránsito. Retomo yo el tema. Es una situación de hecho, es una situación de una emergencia, es una pandemia, no estábamos preparados para ello, la ley no contempla estos supuestos, no se habían considerado, se ha estado trabajando sobre las piernas, sobre el día a día, viendo cómo se van enfrentando los problemas. Y cuando no hay una legislación clara, cuando no hay una norma precisa que aplique al caso, pues pasa lo que tú me estás diciendo. Se cometen excesos por parte de las autoridades. Por supuesto que el ciudadano también debe ser muy respetuoso con el policía, con la gente que está haciendo un llamado, pero también no debe estarse aplicando sanciones como un fin recaudatorio, porque finalmente estás afectando el bolsillo de personas que difícilmente quieren separar de sus ingresos para ir a pagar una multa. Entonces, yo creo que aquí los municipios deben de tener muy claro en qué situaciones excepcionales van a aplicar una multa de carácter económico y cuál tiene que ser el monto. No pueden quedar eso a discrecionalidad, porque eso ya sería de carácter legal. Yo sí quiero hacer hincapié en el aspecto de que, si bien es cierto, no hay un sustento constitucional con toda nitidez que le dé soporte a una de las medidas que están tomándose las entidades federativas de Sonora. Bueno, hay una situación extraordinaria que se está dando, como es un problema de salud pública, que de alguna manera puede justificar la coercitividad de las medidas que se están tomando, pero que no debe de ser una fuente para abuso, para arbitrariedad, para afectar al ciudadano. Es que venimos de repente, si lo vemos así, como que venimos de más a menos, aunque ahora están imponiendo las medidas estas de infraccionar en tránsito, pero hubo alcaldes que declararon toque de queda, ¿no? Que eso es totalmente, en la zona del Río, es totalmente fuera de orden, ¿no? Y así le dijeron, toque de queda, cabrón. Dices en la torre, ¿en base a qué, verdad? Sí, y luego todavía hay un toque de queda que se genera. La ley de Herodes, a todo lo que da. De 8 de la noche o de 7 de la noche a 7 de la mañana, como si el virus de COVID-19 durmiera fuera nocturno, ¿no? Claro. Creo yo que eso está totalmente desfasado, es totalmente ilegal. Yo creo ¿y por qué se está generando esto, Ricardo? Se está generando
pese a que contamos con las herramientas de carácter constitucional para enfrentar una situación como la que se vive, las autoridades federales no se han atrevido a hacer una limitación a la garantía de tránsito, porque con eso estaríamos solventando el problema. Si hay una suspensión de acceso a transitar, de movilidad, pues una de las características va a ser establecer horario, establecer lugares, cuáles serán las circunstancias, cómo te vas a desplazar, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí en este caso no existe esa declaratoria, pues cada quien está tratando de coadyuvar en la solución del problema, pero en ese proceso se caen en situaciones de ilegalidad, de excesos o abusos. Por eso las autoridades deben de estar los presidentes municipales, los altos mandos, los comisarios, deben de estar muy al pendiente de esta situación para que no se generen abusos en contra de la ciudadanía. Ahora bien, dicen ellos, bueno, una de las medidas es que salga una sola persona en el vehículo, pero habrá casos en que tienen que ir dos, porque la necesidad de lo que van a hacer, la gestión, el trámite, así lo merita, pero es donde tiene que entrar el buen criterio para decir, pues sí, van dos, pero la circunstancia no amerita, pues no podemos ser cuadrados a aplicar las medidas así como nos están diciendo. ¿Por qué? Porque las medidas no están sustentadas, no están reglamentadas, y entonces el buen criterio es determinante para que esto pueda funcionar, definitivamente. Yo escuchaba ahorita que se había estado infraccionando porque iban dos personas en el vehículo. Bueno, y explica la muchacha, bueno, dice que vamos al banco y quien tiene la firma registrada es mi mamá, pero mi mamá no maneja, yo la llevo. Entonces ahí se hizo un problema de que el policía le quería que se regresara. Bueno, vamos a hacer una gestión, vamos a generar dinero para... Lo que pasa es que falta la capacitación que se tiene que dar antes. Nosotros lo señalamos en el segundo programa, la segunda transmisión que hicimos. Ajá. Lo importante que iba a ser capacitar a todos los funcionarios públicos para ir viendo qué medidas se iban a tomar, implementar, y de esa manera que fueran fluyendo la capacitación, de tal manera que la fueran transmitiendo y que le transmitan tranquilidad a la ciudadanía en lugar de temor. Temor al virus sí, pero respeto y conocimiento a la autoridad. Que sepa el ciudadano que la autoridad tiene conocimiento del por qué está implementando las medidas esas. De otra forma, si no están capacitados, pues está muy difícil que pueda discutir con un elemento de la Guardia Nacional o del Ejército o de Seguridad Pública o de la Policía Estatal, etcétera, porque aquí están todos involucrados, ¿no? Entonces, creo que sí sería muy importante que estuvieran... que se viniera la capacitación. Ahora, como esto va para largo, creo que nunca es tarde para seguir capacitando a los elementos, ¿no? Y esto me lleva a una cosa, fíjate, Héctor, aparte, hay elementos de las corporaciones policíacas, y lo sabes tú muy bien, que tienen problemas, que están en los rangos de esos en los grupos vulnerables, porque hay muchos elementos que tienen problemas de diabetes, hipertensión, problemas renales, etcétera. Y conmigo han acudido algunos y me dicen, oye, es que nos están obligando a ir a trabajar, y están, es igual que los cuerpos médicos, los cuerpos policíacos son el primer frente de batalla contra el coronavirus. Entonces aquí son dos cosas, la capacitación y qué hacer con los policías que no están realmente, que se les está prácticamente obligando a que vayan, aunque se les dio un bono para que trabajen, pero pues primero su vida que el bono, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ricardo. La primera parte, la capacitación. La capacitación ahora y siempre ha sido el talón de Aquiles de los cuerpos de seguridad. Debemos reconocer que hay elementos muy valiosos, buenos, expertos, pero no son la mayoría, no son la regla, esas son la excepción. Entonces, ahorita
económica que estamos viviendo, esta situación extraordinaria, debe todos los días, antes de salir a prestar el servicio a los puntos que les toca, ya ves que en la mañana o en la noche se pasa lista y están en funciones. Yo creo que se tiene que estar haciendo hincapié en el aspecto que lo que se está aquí tratando de evitar es un contagio, que se está tratando de controlar un virus, que no se está tratando de reprimir ni sacar la mano dura del Estado, del municipio, sino que al ciudadano hay que concientizarlo de la necesidad de que permanezca en su domicilio. Y la primer medida que se debe de tomar es amonestarlo, no es ya aplicarle la multa como una regla general a quien se encuentre en sus. La capacitación aquí tiene que estar todos los días, pero además deben de establecer un canal muy práctico, con algún teléfono o en algún lugar del municipio, por ejemplo en Obregón, en donde el ciudadano pueda acudir ante una situación de un exceso por parte de la autoridad. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hablaban en la mañana de las contralorías. Pues tú sabes que para ir a una contraloría es sumamente difícil tener recursos. Se tienen que tener personas con un buen criterio para que estén solucionando los problemas que se estén presentando momento a momento por el quehacer, por la forma de conducirse, o bien del ciudadano o bien del policía. Pero que estén a la mano, que estén solucionando los problemas en el momento. No queremos burocracia, no queremos lentitud, sino que alguien que se esté manifestando por una situación que inmediatamente sea atendido y que se le dé solución. Porque fíjate que así como se establecieron una serie de medidas restrictivas que no se establecen como actividades prioritarias y en los propios decretos, hay medidas que están, hay actividades que están permitidas, Ricardo, que están fuera de las restricciones porque se han considerado como actividades prioritarias. Y también yo tengo conocimiento, me consta, de algunos giros, pese a que están amparados en sus labores, que llegan los inspectores de trabajo. Es la Comisión de Coesprisol. Salud de todo Sonora y van y cierran los negocios, llevan a la policía, los asustan, los tratan de detener. Entonces, tan grave es que esté funcionando un negocio que está fuera de los que el decreto señala como no prioritario, como que vaya y se cierre un negocio que tiene que funcionar porque está amparado en el propio decreto. Entonces ahí el secretario de Salud tiene que estar muy atento a lo que está haciendo esa dirección porque depende de él. O sea, no permitir el funcionamiento de negocios que no se consideran prioritarios, pero tampoco estar prohibiendo el funcionamiento de negocios que están como esenciales en el decreto. No, y aparte, como tú dices, llegan con la policía y los crímenes siguen. Aquí va por récord de crímenes, asesinatos. de asesinatos en Cajeme, por ejemplo, porque la policía pues anda cerrando negocios y levantando a gente arrestada, esposada, porque estaban atendiendo su negocio. Llegan la policía estatal, la estatal, la ministerial, la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército a cerrar un lavado de carros y arrestar a la gente, ¿no? O algún negocio que no estaba en lugar de, y se ha perdido el control de la vigilancia, o a lo mejor pensando mal, expone más que hay una arreglo entre autoridades y delincuentes, porque los ajustes de cuentas los siguen haciendo, las ejecuciones, y no pasa nada, ¿no? Sí, totalmente, pues Marzo sacó como el mes más violento no sé si es de los últimos 3 sexenios, ¿no? A nivel nacional tenemos un promedio de 92 muertos diarios de forma violenta. Obregón ahí también
tiene ese mal récord de que tiene el primer lugar en cuestiones de crímenes violentos. Por lo que tú dices, pues se está realizando una función que es prioritaria, pero también se está descubriendo, desatendiendo otra función que es prioritaria, que es la seguridad la seguridad pública de los ciudadanos. Y lamentablemente todas las corporaciones tienen por debajo del 50% de los elementos que requieren de acuerdo a la población que se tiene. Hermosillo tiene una tercera parte de los policías que requiere. Hoy en la mañana, el secretario de Seguridad dice que tienen 700 policías efectivos, la Secretaría de Seguridad Pública, para todo el Estado. Es inaudito, es increíble. Al menos de cuando se creó. O sea, fíjate, hay muchos menos de los que se crearon, pero hay otro problema y que esto es una realidad. Cuando menos entre 300 y 400 elementos, porque la corporación tiene 1.200 elementos, que andan realizando funciones que no son propias de la corporación. Ese es otro problema, ¿no? Que andan cuidando casas, que andan cuidando servidores públicos, que andan en otras funciones. Entonces estás quitándole una tercera parte de la fuerza a la policía estatal en funciones que no le son inherentes, que no son para lo que fueron creadas. Ese también es un grave problema, ¿no? Ese es un grave problema. Y por lo que me comentabas de los policías hipertensos, mayores de 60 años, con diabetes, con enfermedades crónicas degenerativas, ellos están amparados totalmente en el decreto estatal y federal para no presentarse a su labor y no se les puede obligar. Los policías que nos estén escuchando y que estén en ese supuesto de vulneración por problemas de salud, como es a los altos niveles de glucosa, como es la hipertensión, como son las enfermedades crónico-degenerativas, no decir personas que se les haya ya detectado cáncer, esas personas no tienen por qué presentarse a laborar, ni se les puede aplicar ninguna sanción, ni se les puede despedir. ¿Por qué? Porque esas personas son altamente vulnerables a contagio. Entonces, un llamado a los comisarios, a los presidentes municipales, que tengan cuidado con esos elementos, porque no los pueden estar obligando a ir a laborar. Oye, Héctor, si un jefe de policía, un comisario, un presidente municipal manda a un funcionario a hacer sus labores sabiendo que es del equipo que cae dentro de la categoría de vulnerables, se le podrían fincar responsabilidades posteriores a ellos, y yo lo he dicho a lo mejor, que hasta el presidente de la República, por la falta de seriedad con la que tomó al principio esto, pudiera ser acusado de crímenes. Mira, hay delitos que se cometen por delitos de omisión por comisión o de omisión impropia. Si aquí en este caso los jefes los comandantes, los presidentes municipales, conociendo la situación particular de cada elemento en cuanto a su vulnerabilidad, claro que incurre una responsabilidad, tanto de carácter administrativa como de carácter penal. ¿Por qué? Porque está exponiendo a una persona. Ahora, que si esa persona llegara a contagiarse, pues va a haber un problema para el presidente municipal. Y si esa persona llegara a fallecer por motivo, hay un problema mayor para el presidente municipal. El delito de homicidio se puede cometer, hay delito de contagio y en este caso, como es esta pandemia, y también puede llegar que si la persona llegara a fallecer por motivo de haberse contagiado por alguien que sabía que lo tenía y no tomó las precauciones de estar aislado, puede ser sujeto activo de un delito de homicidio calificado. Entonces, deben de tener mucho cuidado los
algunas personas que están en esos supuestos para que no se les permite estar en un punto de revisión, ni es más, no deben ni de salir de su casa. Claro. Esa es la realidad, están amparados por el decreto, no tiene vuelta de hoja. Claro. Muy bien. ¿Tenemos preguntas, Beto? Sí, traemos bastante participación, muchos saludos de personas agradeciendo el tema, reconociéndolo como muy importante, agradeciendo la participación del licenciado Contreras. Al principio algunos señalamientos de problemas técnicos de audio que al parecer ya quedaron resueltos y sí comentan, en este caso Oscar Alfonso Manjarres dice: buen día, sería buena medida que lo recaudado de estas multas en todo el estado se destine íntegramente al sector salud para los insumos necesarios de enfermeros y médicos. Pues será muy bueno. Sería muy buena, la transparencia hace mucha falta, porque es lo que queda en vivo. Carmen Miranda Velázquez comenta: se publicó en los periódicos que bajo ciertas circunstancias se puede salir al súper, la farmacia, urgencias médicas, personas que cuidan enfermos, en fin, dice, falta mucho criterio de parte de los elementos que están en los retenes, amenazan, piden credenciales, comprobantes, y si no hay, pues te multan. Parece más una medida recaudatoria que de prevención. Yo creo que la medida esa, que si se implementara alguna medida, y de nuevo, yo ya sabe que yo soy fanático de transparencia, si se transparentara cuánto está ingresando y se hiciera un padrón de los infraccionados por esto, que se expusiera cuánto recaudó y cuánto va a las medidas de salud, porque esto es un asunto de salud, que no se meta para que se inhiba, que lo metan a la revolvedora, a la licuadora de recursos, pues que lo destinen específicamente a la atención médica, ¿no? Así es. En otra participación de Gerardo Barragán comenta: excelente tema, las reglas e indicaciones ya nos las dieron, nosotros como ciudadanos debemos estar bien conscientes de la actual situación que nos afecta a todos en general. Saludos. O sea, sí estamos señalando el actuar, la poca claridad de las autoridades en cómo implementar la regla, pero el problema es la conciencia ciudadana que no hace caso. Claro. Eso está de la patada también. Nuevamente Omar Solano: ¿quién observa y a dónde va destinado lo recaudado de las multas? Pregunta. En fin, así es como se han estado abordando un poco los temas. También Ana Luisa dice: al no estar acatando el 100% de las instrucciones de quedarse en casa, ¿estaremos cerca de llegar a la ley marcial? Pregunta. Y si recuerdan cuándo se ha aplicado en México ese tipo de leyes, ¿no? O de medidas. ¿Cuándo se aplicó la ley marcial últimamente? No hay. No hay Un antecedente. No recuerdo un antecedente inmediato que se haya aplicado una restricción de suspensión de garantías, ¿no? Porque fíjate que no es un procedimiento sencillo, en términos del artículo 29, la única autoridad facultada del país es el presidente de la República, pero fíjate que lo tiene que hacer con el aval del Congreso de la Unión. Es decir, no es suficiente con que el presidente lo estimara, sino que tiene que estar avalado por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero todavía más, después de que se emitiera ese decreto y se empezara a aplicar, de oficio la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que tomarlo y analizarlo si efectivamente la medida que se está aplicando es correcta, es proporcional a la afectación que se está haciendo. Entonces, es un procedimiento, el suspender garantías no es una situación menor ni es una situación secundaria, es una situación muy difícil porque le vas a afectar a un ciudadano en sus derechos fundamentales. Y nosotros tenemos un marco constitucional que nos protege, entonces cuando se va a limitar, se tiene que seguir un procedimiento muy escrupuloso. Y yo estimo, al margen de que pudiera haber personas que no estén de acuerdo, que este decreto ya se debía de haber emitido. Porque hoy en la mañana el presidente de la República dice: quédense en casa. Yo les sugiero que acaten las medidas que deben de permanecer en su domicilio. Es la única forma de poder aliviar este problema.
Pues sí, pero dentro de sus facultades están que quienes no atienden el llamado, pues obligarlos a que lo hagan, pero no se han atrevido a decretar esta restricción o suspensión de derechos de tránsito, porque de alguna manera yo siento que están cuidando el aspecto político y no están viendo realmente la importancia y trascendencia de un problema de salud. Entonces, ¿por qué insisto yo en esta parte? Porque si mediante un decreto se estableciera la suspensión, la limitación de esta garantía, el decreto va a traer todos los supuestos como una ley que es, en donde cómo se va a aplicar, en dónde, cuándo, cómo, estableciéndose plazos, estableciéndose horarios, en qué casos, en qué personas. Y entonces ya el criterio no lo requieres, porque la ley te lo está diciendo, te lo está señalando. El problema de esta medida que tenemos ahorita es que prácticamente está sobre el buen criterio de quien lo va a aplicar. Y encontrar personas con buen criterio en estos espacios no es fácil. Y es donde se empiezan a generar el abuso, donde se empieza a morder al ciudadano, se empieza a estimar y se va más allá de la intención que se está buscando con una medida. O sea, la señora que habla y comenta es muy cierto, porque los retenes, a ver, ¿cuál es el motivo por el cual está el retén? ¿Por qué me pides la tarjeta de circulación? ¿Por qué me pides la licencia? Si no ese es el objetivo del retén. Oye, ¿quieres que me identifique? Bueno, pudiera decirse que en el caso de que las personas que van a laborar en actividades que son esenciales, pues a lo mejor en vez de decir dónde trabaja, pues trabaja en un lugar, puede probar, pues aquí está bien tu identificación. Pero ¿y si no trae identificación? Entonces, fíjate cómo se genera un problema, porque no tenemos una disposición de carácter legal de excepción, como pudiera ser el que se restringieran por el tiempo de la pandemia este derecho de tránsito, y con eso yo te puedo asegurar, yo garantizo que ni siquiera iba a haber necesidad de retenes. ¿Por qué? Porque si no acatas, ya sabes que hay una sanción total, porque la propia ley lo contempla. Y ya, y esto sería de más eficiencia, de mayor control y de mejores resultados. Siempre invariablemente que una norma, que una disposición admita más de dos interpretaciones, va a generar un problema. Eso es evidente. Y si quien lo va a aplicar, con el respeto que se merece, son los elementos de policía, pues ahí habría que ver el buen criterio que tienen que tener para no incurrir en exceso, ¿verdad? No, y la otra cosa, Héctor, es que te pueden agarrar y encarrerados te van a decir, te voy a infraccionar por circular más de dos en un vehículo y por no traer licencia, ¿no? O por no traer tarjeta de circulación, o por no traer placas, o vete a saber, que te acumulen la infracción, ¿no? O la multa. Totalmente, pues, y entonces se naturaliza, y entonces, ¿qué pasa? Cuando dices, el mismo policía te dice, pues en infracción toda cosa 6,000 pesos, 7,000 pesos, te está haciendo una insinuación. Una invitación. Decir, bueno, pues aquí la puedes pagar, ¿no? Claro. Por menos. Claro. Y eso no salva a nadie del coronavirus, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque esa persona va a seguir circulando, ¿no? Entonces, sí tiene el problema de salud, tiene un problema de carácter legal, que se quedó rezagado, se estuvo primero insistiendo mucho que se tenía que instalar el Consejo de Salud Permanente a nivel federal, admitos y sombrerazos lo instalaron, desde la Constitución es muy clara en el artículo 73, fracción 16, cómo esto debe de verse solventado. Es decir, si se hubiera dado el andamiaje legal, si hubiera simultáneamente, junto con las medidas de salud que se están aplicando, creo yo que los ciudadanos estarían más tranquilos,
los ciudadanos tendrían mucho más claro esta situación y no estaríamos a merced de interpretación ni que las autoridades salieran con medidas excesivas. Aquí nos ha faltado tener un soporte legal al problema del COVID-19 que tuvo que haberse estructurado en el propio decreto, así como se previeron actividades esenciales y no esenciales, qué actividades tenían que seguir funcionando. También debió de haberse entendido el aspecto legal, el aspecto constitucional. ¿Por qué? Porque finalmente todo se reduce al destinatario de la norma, que es el ciudadano, y el ciudadano tiene que estar debidamente informado, el ciudadano tiene que estar debidamente enterado de lo que puede y no puede hacer en una situación extrema, en una situación de excepción, como la que estamos viviendo, ¿no? Y que no sabemos para cuándo es, para cuándo termina, y todos los días la información es más alarmante, ¿no? Es más difícil. Entonces, yo creo que conforme se vaya durar, si dura más y se prolonga más esta epidemia, va a ir aumentando proporcionalmente el número de personas que van a tener que abandonar su domicilio, porque van a tener que empezar a vender lo poquito que quieren, ir a empeñarlo, ir a buscar el sustento. Entonces, esta parte yo creo que el gobierno del Estado lo tiene que prever, porque tiene que salir a ayudar a las personas más vulnerables para evitar que salgan. Y tiene que ser un trabajo muy claro, muy transparente, pero muy objetivo también, no de cámaras, sino de resultados, que la gente le lleven alimentos, que la gente sea atendida. ¿Por qué? Porque no le puedes estar aplicando una medida restrictiva si se llega el momento en que tienen que salir a buscar el pan. Y eso lo tienen que tener autoridades, eso lo tienen que tener quienes están ejecutando la medida, precisamente. Habrá quienes salen de la calle por no atenderlo, pero habrá muchas gentes que andan por necesidad. Entonces, aquí se requiere que las autoridades de salud y las autoridades municipales, que las autoridades del Estado estén muy al pendiente de estas situaciones para que no se violen derechos, para que no se caigan en excesos, para que el ciudadano no sea el más afectado, y lamentablemente son los que menos tienen, los que no pueden acudir a instancias, ¿no? A exigir sus derechos. Así es. Comentarles, tenemos en México un sistema nacional de protección civil que lo integran todos los tres niveles de gobierno, las dependencias de los tres niveles de gobierno para conformar este sistema, y tiene un sustento legal que se ha basado, en el caso aquí de México, del plan de N3C que nació en los años 50 y se ha venido modificando, pero tiene un soporte legal y tiene responsabilidades y protocolos de actuación de los tres niveles de gobierno, desde autoridades civiles, militares, y las responsabilidades de la misma ciudadanía. Pero el enfoque está dado a desastres naturales. Claro. Aquí es una cuestión de salud a la que no nos habíamos enfrentado, pero como dicen, las crisis son también fuente de oportunidades. Ahorita tenemos la oportunidad de que se está documentando paso a paso lo que estamos viviendo, para la postre, ahora sí, nuestros diputados que se pongan a trabajar en conformar dentro del Sistema Nacional de Protección Civil cómo se ejerce un protocolo de actuación a la sociedad en general y con el sustento jurídico para este tipo de crisis, ¿no? Lo que pasa es que, como todo sucede en México, ¿no? El Sistema Nacional de Protección Civil nace a raíz del terremoto del 85, cuando la ciudadanía sobrepasó al gobierno y dijo al gobierno, bueno, caray, entonces tenemos que ser colaborativos con la ciudadanía, despertar el ánimo de colaboración, por supuesto, para regularlo. Entonces ahí se implementa el Sistema Nacional de Protección Civil a partir del terremoto del 19 de septiembre del 85. Yo estoy seguro, y ojalá que ahora que lo que nos deje esto es que con los riesgos sanitarios se deberá implementar los protocolos y las medidas para saber qué va a pasar. Yo leí un artículo de Bill Gates hace el domingo pasado, donde dice, tenemos que preparar, que esto nos sirva para que nos preparemos para la próxima pandemia.
porque seguramente se va a volver a dar otra situación como esta. Dios guarde el hora en el corto plazo, pero se va a volver a dar. Entonces tenemos que prepararnos y tenemos que ver cómo tenemos los países desarrollados o la gente que más tiene, cómo impulsar a quien menos tiene a cuidarlo, a protegerlo y saber que va a ser importante atender ahí la propagación. Entonces ojalá que esto nos enseñe en México que hay que establecer y darle formato legal a los protocolos en caso de una pandemia próxima o de una situación de salud, para que se diversifique, para que Protección Civil mantenga lo suyo y la parte de salud mantenga la otra, ¿no? Yo creo que algo de esto se debe, o también sobre la marcha de estas se han ido implementando medidas. Yo veía ayer que los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León decían, oye, me parece buena idea lo de la gobernadora de restringir el tráfico vehicular. Entonces, claro, si hay una comunicación buena, se van dando las ideas y se van implementando, se van haciendo, y yo creo que a lo mejor Sonora se implementó con algunas fallas y que seguramente Jalisco lo va a implementar mejorando algunas fallas y Nuevo León va a mejorar algunas otras, y cuando termine esto probablemente vaya perfeccionado, ¿verdad? La medida que tomó la gobernadora Claudia Pavlovich, que como tú dices ahorita, Héctor, es más que legal probablemente, con todo el soporte es de conciencia y es proteger la salud de los sonorenses, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que dice Beto es muy cierto, y lo que comentas tú, Ricardo, pues tiene un gran elemento de lógica. Yo creo que esta pandemia tiene que generar un antes y un después en nuestro país, y no podemos que pase y seguir funcionando y seguir siendo lo mismo. Yo creo que la parte amable de un problema son las enseñanzas que te dejan y lo que deben de hacer. Aquí nos deja un punto muy claro, que los sistemas de salud pública en nuestro país están patulecos, son deficientes, no tenemos suficiente equipo, suficientes médicos, suficientes instalaciones que pudieran enfrentar un problema. Me queda muy claro que es una pandemia, que es una situación extraordinaria y que en el mundo entero no ha habido hospitales para poder enfrentarlo. Bueno, pero yo creo que sí podemos mejorar mucho el sistema de salud en nuestro estado, en el país, para ser más eficientes, para no andar al cuarto para las 8 inventando cosas. Entonces, aquí se tiene primero que legislar para ver las facultades que en lo sucesivo el Ejecutivo puede tener tranquilamente ante una situación como la que se está viviendo. Dos, se tiene que reforzar el sistema médico de la mejor manera. Se tiene que contar con profesionales de la salud en cuestiones de epidemias, en cuestiones de este tipo de salud pública, porque no tenemos, son contados los que hay acá. Entonces, esto nos tiene que dejar una enseñanza de que debemos priorizar las necesidades de un país, de una entidad federativa, de un municipio, porque de nada sirve tener muy buenas calles, muy buen alumbrado público, ¿no?, si no tenemos cómo enfrentar problemas tan elementales como es la salud pública. Y esto lamentablemente va a repetir. Esto se va a volver a presentar, y debemos de contar con elementos para ser más eficientes en dar una respuesta, y también establecer que cuando pase algo, cómo va a actuar la autoridad, cuáles son los protocolos que se van a seguir, porque no tenemos un protocolo para que en este caso como las autoridades están operando en la calle. Están saliendo con recomendaciones y están estableciendo cosas que el Consejo de Salud de Sonora señaló, pero esto ya tiene que dejarnos la experiencia, que se tienen que prever en la ley de tránsito como una disposición de una falta, porque no está prevista, ¿verdad? Se tiene que prever como sanción administrativa, todo ese tipo de cosas que ahorita estamos haciendo
puedas enfrentar de manera más eficiente. Muy bien. Nos comentan aquí, comenta Juan Vanegas, dice, en el sector hotelero, en ciudades chicas con un sistema de transporte deficiente, se usa mucho dar raite a los centros de trabajo, 2 o más personas, así pueden llevar a sus hijos a que los cuide un familiar, en fin, de esa manera se pueden ver carros con más personas, dice, pero igual nuevamente el criterio hace falta, ¿no? Totalmente, es lo que decimos, pues el policía ve 2 personas, ve más de una persona en el vehículo y ya está considerando que está violentando el acuerdo ese. Al momento del trabajo, pues tienen que escuchar al conductor, tienen que analizar las circunstancias por las cuales está sucediendo para no querer infraccionar. Yo insisto en una parte, la infracción es lo último, no debe de ser la regla de aplicarse. Eso tendrá que ser lo último ya cuando la persona realmente no pueda justificar la necesidad por la cual salir. Te pongo, Pero no ser la primera como se está haciendo. claro, te pongo el ejemplo de mi casa, Beto. En mi casa, a la señora que nos ayuda en el servicio doméstico, gente que trabaja conmigo de seguridad o ayudándome, pues van y la llevan a su casa todos los días, la llevan y la traen para evitar obviamente el contagio, para que suba los camiones, etcétera. Es darle también a ella la seguridad, porque si queremos que siga viniendo y que siga devengando un sueldo que sea necesario, para nosotros es importante también mantener, pero también la llevan y la traen todos los días desde que empezó esto, ¿no? Antes usaba transporte urbano, ahora dijimos, es que pues mejor te llevan y te traen, ¿no? Y hay muchísimos casos que son parte de que se tienen que ir viendo cuál es la explicación que van a dar, ¿no? Sí, ojalá que las autoridades estén viendo esta Programación. charla, porque aquí les estamos, en este proceso de plática, les estamos diciendo con mucho respeto cómo deben de proceder, cómo deben de actuar para evitar este tipo de situaciones. En el caso que tú me comentas, Ricardo, yo te puedo asegurar que si mandas a la señora con alguien que no sepa explicar, pues los van a detener o los van a sancionar. Claro. ¿Verdad? Cuando sería suficiente decir, señor, vengo de tal domicilio, y voy a mi casa porque ya cumplí con mi punto. Claro. Eso, así deben de estar las cosas fluyendo, pero no que a ver, a ver, tengo licencia, tu tarjeta de circulación, puede haber el foco ese porque no declarado. Nuevamente, O sea, esas cosas no deben de operar. claro, es la capacitación que falla siempre, pues, ¿no? Se implementan medidas sin capacitar adecuadamente al personal. Y lo mismo ocurrió con los sistemas de salud, donde decían los servidores de salud, es que no les han dado la capacitación adecuada para tratar el COVID-19. A los enfermeros, a los camilleros, al personal administrativo de los hospitales, a los doctores, dice, no nos dan las herramientas de protegernos, ni siquiera la capacitación real de cómo debemos de tratarlo. Y la capacitación, la preparación para todo es lo que hace esencial el transcurso de la vida en todos los aspectos, ¿no? Los protocolos, en serio, yo soy un fanático de la preparación, del orden, de los protocolos, de los sistemas de seguimiento, que cada quien sepa qué responsabilidad tiene. Es la única manera que vamos a poder convivir en el futuro y que podemos hacer las cosas más eficientes y más económicas y de más transparentes y con mayor comunicación hacia la ciudadanía, que es lo importante en este caso. De hecho, sumando lo que comenta Ricardo, Ricardo López Quijano pregunta a Héctor, ¿qué recurso legal se recomienda para los trabajadores del sector salud que siguen sin otorgarles los equipos de protección adecuados? Ah, caray. O sea, si no están equipados adecuadamente, alguien como trabajador de salud, ¿cómo puede exigir o ponerse legalmente? Decir, si no me das los recursos, yo no puedo exponerme, ¿no? Pues mira, esas son las mínimas herramientas que el sistema de salud le debe prestar a los médicos, a las enfermeras, a quienes andan en todas las áreas que pudieran contagiarse. Aquí pasó un caso que se hizo del dominio público en donde un médico, un enfermero protestó porque no les estaban dando el equipo y la primera determinación que se tomó fue separarlo de su cargo. Fue la
presión social que obligó al director del INSESOR a dejar sin efectos el despido y volvió ya está trabajando otra vez. Pero yo creo que es altamente, es una ingratitud exponer a una persona al contagio cuando ellos son los que están generando, están contribuyendo a que la salud se genere. Pues si alguien debe de estar debidamente protegido, son los médicos, los enfermeros, los camilleros, todos los que están en esos espacios, porque son los que están asumiendo los que están llegando enfermos, y si entonces ellos son los que se enferman, la fuerza de salud va a ir bajando, va a ir bajando. Entonces deben de tomar mucha conciencia, en este caso el secretario de Salud, para proporcionarles lo que dicen los protocolos para que ellos operen. Y fíjate, Beto, que tú decías ahorita una cosa muy exacta del aspecto de los protocolos. Protección Civil tiene una serie de protocolos para cualquier contingencia que se presente dentro de sus atribuciones, sus competencias. Bueno, a partir de hoy la Secretaría de Salud tendrá que hacer protocolos como especie de simulacros, cuando hacían ustedes simulacros para que las personas desalojaran un lugar con motivo de una bomba, etcétera, etcétera. Eso tiene que llevarse al sistema de salud. Se tienen que hacer protocolos, cómo se va a actuar, cómo se van a hacer las cosas, desde el momento de cómo recibir a un paciente que se supone que va a contagiar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la televisión, los hemos visto en la red, cómo los doctores en ciertos lugares pues lo dejaban sentado ahí y tenían miedo a acercarse, y luego venía otro y les decía espérese. Entonces yo creo que una de las enseñanzas que nos tienen que dejar este problema es que la Secretaría de Salud tiene que establecer protocolos muy claros de funcionamiento ante situaciones de contingencia como la que estamos viviendo. No pensar que ya no va a volverse a presentar, que ya no se va a volver. Hay que ir adelante con todas las medidas que puedan eficientar el trabajo y que una persona pueda salvarse, que una persona pueda cobrar su salud. Los protocolos son fundamentales en el quehacer público, en cualquier actividad. Y nuestro país no es muy afecto a tener protocolos de operación, como apenas se van implementando, por ejemplo, algunos protocolos de cuestión de seguridad pública, que es algo cotidiano. En salud estamos totalmente ausentes de esa reglamentación. Yo creo que ahí lo que tú comentas de cómo opera la Secretaría de Salud, cómo tiene todo, cómo practica simulacros, cómo llevan a cabo, cómo se tiene que actuar ante una eventualidad, creo que se lo debemos de trasladar al aspecto de salud. Creo que eso es muy importante. Muy bien. Comentarles, ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría, antes de que pasáramos a los comentarios finales, tanto del licenciado Contreras como el final tuyo, Ricardo, aprovechar para destacar una circunstancia. La empresa Dualmoro, que es la casa fabricante de los bacanoras, del Bacanora 42, Quilinga, Mujer de Piedra, en fin, esta casa productora de Bacanora modificó sus procesos y está produciendo este gel en alcohol, pero no es un gel que está a la venta, lo están haciendo para apoyar precisamente a los primeros respondientes y a los lugares, lo están distribuyendo a los cuerpos de seguridad pública, en algunos hospitales, sobre todo públicos, asilos de ancianos, orfelinatos, aquí en el sur, pero están poniéndose a disposición de apoyar a más instituciones o a sectores que lo requieran. En Facebook está el fanpage de Bacanora 42 grados, ahí pueden contactarlos, sobre todo aquellas instituciones que están atendiendo gente vulnerable, para que les hagan llegar, tanto aquí en el sur del estado como en cualquier parte de Sonora, este esfuerzo que la empresa Dualmoro está haciendo. A todo dar. Excelente. Si me dejan hacer un comentario, claro. Que desde la semana pasada, estructuras Quino del ingeniero Montero Rivera, platicando, quien es mi amigo, sobre qué podíamos hacer. Entonces, viendo y imitando cosas que están pasando en otros países, nos dimos a la tarea de empezar a
sanitizar. Y comenzamos con una cisterna nada más y el pick-up y el neumático. Al día de hoy, fíjate que ya son 26 unidades las que andan haciendo este servicio y ya les dimos limpieza a todos los hospitales públicos y privados de Hermosillo y lo estamos haciendo todos los días a partir de las 8 de la noche. Nos están acompañando las principales empresas que se dedican a la fumigación y todo es voluntario, todo es con ganas de contribuir. Sin embargo, traemos un problema porque los 24 carros nos gastan un promedio de 5,000 pesos de gasolina diaria, porque trabajan de 8 de la noche a 1, 2 de la mañana. Y pues los recursos se los están agotando. Tenemos un proveedor que nos está regalando todos los químicos, que es hidroclorito, y que son sales cuaternarias que estamos usando en los hospitales, porque esos no le generan ningún daño a la salud. Y quiero aprovechar este momento pues, para hacer un llamado a quienes nos están escuchando, que nos puedan ayudar con los químicos, que nos pudieran dar vales de gasolina. No queremos dinero, queremos ser muy transparentes, pero los recursos se están agotando y no quisiéramos suspender o limitar este servicio que le estamos haciendo a la comunidad. Ayer el ayuntamiento se unió también a este programa y nos ha estado apoyando, nos apoyó con una compra de gasolina, pero sí se requiere, porque es muy importante sanitizar. Es un trabajo que dio resultados, no es ningún invento, pero además al personal de salud le genera otra reacción, a los doctores, a las enfermeras, en serio, que nos ven llegar y cambian la cara cuando empiezan a hacerse las brisas, ¿no? Aquí están esos, igual el Instituto de Riego, los productores de hortalizas, los organismos agrícolas están sanitizando las calles, etcétera, y ayudando. Hay mucha gente voluntaria que está haciendo su labor y eso callada, ¿no? Callada, y es lo importante, ¿no? Sí, pero sí, claro. y hay que apoyar. Aquí es una situación, Ricardo, y tú lo sabes muy bien, que si la sociedad civil se organiza, que si la sociedad civil participa, los cambios se empiezan a dar. No esperemos nada del gobierno, no esperemos nada de estructura. Aquí lo que los ciudadanos no hagamos con tu propio, nadie lo va a hacer. Aún cuando es una obligación del Estado, pero sabemos que no ocurre. Entonces, qué bueno que la sociedad civil de Obregón se esté organizando, porque esto es una muestra de que si lo hacemos, de que participamos y hacemos entenderle a la autoridad que lo más importante somos los ciudadanos, en esa medida se pueden ir generando cambios en donde se establezcan mejores condiciones de vida para todos. Claro. Muy bien, no, pues adelante, si gustan, para cerrar la transmisión, sus comentarios finales, por favor. No, pues yo agradezco mucho la oportunidad que me ha dado Ricardo Burs y tú, Beto, de interactuar, de comentar algunas ideas. Creo que este tipo de ejercicios son muy convenientes y muy necesarios. Yo creo que la tecnología debe ser utilizada como una forma de comunicación efectiva, porque estamos hablando aquí el Estado de Obregón, yo estoy en Hermosillo, y el tiempo real estamos emitiendo opiniones y estamos comunicando. Muchas gracias y sigan ustedes con este ejercicio mientras esté la restricción de andar en la calle, ¿no? Muchas gracias, Héctor, y a la barra de abogados que representas por toda la colaboración. Estoy seguro que están dispuestos a seguir apoyando y colaborando con la ciudadanía que tenga quejas. Vamos a poner aquí en la fanpage los datos de la barra para que también hay gente, yo estoy seguro que policías y servidores de médicos van a tratar de acceder para que tengan herramientas de defensa a ellos. Yo te agradezco, nuevamente hago un llamado, repito, recalco, el llamado que hace la señora gobernadora Claudia Pavlovich,
quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no pierdas ese sentido, y todos colaboremos, en serio, el llamado es bien importante, no es necesario, hay que crear conciencia. Yo creo que la medida esa de las infracciones es una consecuencia de no haber tomado las precauciones adecuadas y que nos refuercen, que nos recuerden. En ese sentido, nuevamente el llamado. Y por otro lado me enteré, Héctor, que el aviario que habías dispuesto para un amigo tuyo que los tuvieron que cerrar también por la contingencia médica, pues ya veremos si después de esto el aviario vuelve a funcionar, para que le comentes a tu amigo que contará con toda la disposición y tecnología de los veterinarios de Huachoco para que saquen adelante el proyecto ese. Un saludo, un abrazo a todos, quédense en casa y que Dios los bendiga.